Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es quien quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué significa esto? Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que el Evangelio de Juan quiere enseñarnos sobre este tema. Así que si tienes ya tu Biblia a la mano, por favor busca en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el día de hoy del versículo 29 al 42. Así que si tienes tu Biblia a la mano, leamos juntos. La palabra de Dios dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua». Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús estaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te hospedas?». Rabí significa maestro. «Vengan a ver», contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Y este es un pasaje muy interesante y muy claro que nos va a venir a dar otro punto más de quién es Jesús. Y es muy claro y contundente lo que dice el 29. Jesús es el Cordero de Dios. Y en este pasaje, al ver a Jesús, que lo llaman Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, esta es una afirmación fundamental para que tú y yo podamos entender la misión de Jesús aquí en la tierra. Pero, ¿qué significa hoy? ¿Por qué Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, en el Antiguo Testamento tú tienes que saber que para que los pecados fueran perdonados a una persona, ellos hacían una serie de rituales. Y uno de ellos era que tenían que poder presentar como una ofrenda un cordero sin mancha, un cordero perfecto dentro de todos los sentidos, o lo más bonito que pudiera parecerse, o lo mejor que tenían dentro de su ganado. Entonces tenía que ser un cordero sin mancha el que tenía que presentarse. Entonces ellos pecaban, ¿no? Iban con el sacerdote, y entonces el cordero era sacrificado. Y así es como con el derramamiento de sangre de este cordero sacrificado es que le eran perdonados sus pecados. Ahora, es muy interesante que aquí dice Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quiere decirnos es que la misión de Jesús era venir aquí a la tierra, porque ni tú, ni yo, ni nadie del antiguo Israel podía salvarse por sí mismo. Nadie podía tener una relación con el Señor adecuada y perfecta, porque sencillamente éramos pecadores y no podíamos, por esa condición humana, no podíamos tener una relación con Dios. Entonces por eso es que ellos sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban a cada rato corderos. Pero con Jesús viene a ser algo diferente. Es muy importante que dice aquí el pasaje, que quita el pecado del mundo. No dice de una persona, no dice de una familia, no dice de una tribu, no dice de una nación, no, dice del mundo. Entonces, esto es muy importante, el que tú y yo tengamos que entender sobre quién es Jesús. Y Jesús es aquella persona que viene a quitar
de alguna manera el pecado que nos separaba de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces, cuando Él cuando Él viene como el Cordero y es sacrificado, es que ahora tú y yo podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial, porque antes no se podía. Y sabes, esto tendría que marcar mucha relevancia en nosotros. Tiene que ser de gran relevancia en nuestras vidas, porque ahora, si somos honestos y reales, sí, tú y yo hemos venido a Cristo Jesús, pero sí, tú y yo seguimos pecando. Ya no tanto como antes probablemente, pero la verdad es que tú y yo tenemos la batalla contra el pecado perdida. Aquí es donde entra Cristo Jesús. Porque sabes, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y llegamos a ser hijos de Dios, como hemos hablado en los otros devocionales pasados, lo que pasa también con nosotros cuando Él fue sacrificado, Él pagó por todos nuestros pecados. Pagó por tus pecados y mis pecados que habíamos hecho. Está pagando incluso por los pecados que estamos haciendo, pero también está pagando por aquellos pecados que muy probablemente cometerás en el futuro. Y si tú entiendes esto, no es para nada una licencia para pecar. No es para nada para que digas, pues Jesús ya pagó por mis pecados, pues entonces puedo seguir pecando, porque no funciona de esa manera. Porque más adelante Juan nos va a decir, por sus frutos los conocerán. Entonces, por nuestros frutos es que seremos conocidos si somos o no somos hijos de Dios. Pero voy a esto, si tú entiendes que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, tú entiendes que ahora Él es tu Salvador, tú entiendes que Él es algo más grande y mayor que tú, porque Él vino a hacer algo que tú no hacías. Pero el gran problema con la humanidad es que ni tú ni yo muchas veces estamos dispuestos a aceptar el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú y yo queremos intentar portarnos bien por nuestra cuenta. Queremos intentar cambiar por nuestra cuenta. Queremos ganarnos incluso el favor de Dios por nuestra propia cuenta. Y no funciona así. La única manera de poderte ganar el favor de Dios, o la única manera de poderte salvar a ti mismo, o incluso ser mejor persona, es solo a través de Cristo Jesús. Pero también está el otro lado, porque muchas veces, y yo he estado ahí, cuando conocemos a Cristo Jesús y sabemos que la regamos, que pecamos y le hemos dado vuelta y el pecado que cometemos nos carcome y no nos deja avanzar y no podemos avanzar, a pesar de que ya hayamos dejado ese pecado, pero la culpa y el resentimiento hasta nosotros mismos nos vuela la cabeza. Eso también significa que no hemos aceptado su sacrificio, porque creemos de nuevo que nosotros tenemos que ganar de nuevo, tenemos que ganarnos a nosotros mismos, tenemos que ganar el favor de Dios y nosotros mismos tenemos que limpiarnos, pero no es así. Él es el que quita el pecado del mundo. Sabes, el Cordero de Dios, Jesucristo, vino a sacrificarse por todos nosotros, vino a sacrificarse por el pueblo de Israel, pero también se vino a sacrificar por mí, pero también se vino a sacrificar por ti. Sabes, Jesús no solo murió por los pecados de las personas en el pasado, sino por los tuyos y por los míos del día de hoy. Y solo cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, es cuando tú y yo podemos encontrar, sí, propósito, como hemos hablado, pero también libertad. ¿Tú te sientes esclavo del pecado? ¿Tú te sientes esclavo del pecado? ¿Sientes que hay cosas que aún te esclavizan? Déjame presentarte a Cristo Jesús, aquel que ha quitado el pecado que nos separaba de Dios, aquel que con su sangre derramada en la cruz, como un sacrificio perfecto, pudo traernos de nuevo comunión con el Padre. Y ahora tú y yo podemos hablar con Él 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, gracias al sacrificio perfecto de Jesús. Padre Celestial, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Gracias porque necesitamos un Salvador, Señor. Y tú lo ofreciste en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque sin Él estábamos perdidos y sin Él seguimos perdidos. Señor, gracias porque ahora podemos tener una relación contigo a través de Él, Señor. Padre, anímanos a poder aceptar tu sacrificio, porque a veces vivimos como si no lo hubiéramos aceptado aún. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas buen día.